Buenos días, muy buenos días amigos, muy buenos días amigas. Ya estamos aquí, como todos los miércoles, desde el estudio William Ramírez de Radio 580, para llevarle hasta sus hogares nuestro programa Vivencias y Añoranzas de Managua. Hoy no tenemos a la reina Marcela I, está afectada de salud, le enviamos toda nuestra solidaridad y esperemos que pronto se recupere, aunque empiece ahora a poner efecto ahí, pero bueno, un saludo para la Marcelita que está afectada de salud, no nos va a acompañar el día de hoy. Estoy con el capitán Edgar Estrada y con Jorgito Cruz ahí en la sala de controles para llevarlos nuevamente por un paseo por esas calles, por esos parques, por esos lugares atractivos de la Managua de los años 30, 40, 50, 60 y hasta una parte de los años 70. Hoy viajaremos llegando hasta cada uno de las salas de cine que habían en la Managua de aquellos años. Vamos a hablar de más que todo vamos a hablar de los cines de barrio, porque de los aristocráticos que habían eran pocos y además, capitán, no eran visitados por los habitantes de los barrios de Managua, porque tenía un precio muy, muy excesivo, pues, valía 5 córdobas la entrada. Yo los conocí a 7. ¿A 7? Bueno. Ya más caro. Ya un poco más caro. Pero cuando inauguraron el Salazar y después ya reactivaron el Margot y el González, que eran los cines Popov de aquellos años, la entrada valía 5 córdobas, ya con aire acondicionado. Luego después vino el Teatro Aguerri, chiquito, bonito, como decía el eslogan, perfecto para Managua. Sí, pequeño. Sí, pequeño, bien acondicionado, buenas sillas. Bien cómodo, exactamente. Y después vino el Cabrera, que también tenía una buena... estaba bien acondicionado también, porque ya tenía también aire acondicionado, sus asientos, sus butacas muy, muy elegantes, muy cómodas. Y ese fue quizás el quinto... o sea, en otras palabras, los considerados de categoría, el Alcázar. El Alcázar, el González, el Margot, el Cabrera, el Aguerri y el Dorado después. Y el Dorado. Aquí de la central ya por último, sí, exactamente. Que ahora es una distribuidora ahí. Exactamente, de Paquirri. Entonces, sí, exactamente. Entonces, esos eran los elegantes cines de Managua. Al inicio estaban divididos en 3 empresas, o sea, tres empresarios eran los dueños de todas las salas de Managua. Después aparecieron los rap. Sí, pero eso fue después del terremoto. Sí, exactamente. Los rap. Exactamente. Esos cines, esas salas de cine pertenecían a 3 empresas. La empresa Margot de los Cabrera, de la sucesión Cabrera. La empresa González de doña Teodolinda González, que era dueña del Gran Hotel también. Y una empresa que se llamaba Vendaña, que junto con los dueños del Salazar formaron una empresa y tenían una cantidad de salas de cine, incluyendo también el Teatro Salazar, porque a todos les llamaban teatro. Generalmente eran teatros. Teatro, y ninguno era teatro, eran salas de cine. Teatro porque tenían la tarima ahí, sí. abajo de la... Exactamente, pero... de la pantalla. Sí, porque tenía, exactamente, pero ninguno era teatro, todos eran salas de cine. Pero bueno, unos de mejor calidad que otros. Bien, en todos esos cines que se distribuían, estamos hablando del casco de Managua de aquellos años. Casco urbano. Sí, el casco urbano de Managua de aquellos años, porque ya en las periferias después comenzaron a construir salas de cine. En el barrio, exactamente, en el barrio Altagracia, el cine Altagracia, en el barrio San Luis hubo un cine San Luis. Y me decía... aquí en Museo Lescano había uno, el Cine León. Cine León. Me decía Mario Alberto Padilla que también había un radioteatro Solís, de don Alberto Solís, dueño de La Voz de la Victoria. Entonces todos esos cines tenían también distribuido el tipo de película que presentaban. Por ende, tenían el tipo de asistente a cada uno de sus cines, porque habían gente que le gustaban las películas mexicanas, había gente que le gustaban las películas de Hollywood, las películas en inglés, como le llamaban,
así le llamaban a las películas de Hollywood, las películas en inglés, porque venían subtituladas, pues. Nadie hablaba inglés en Managua, o algunos que hablaban inglés no podían captar lo que estaban diciendo los actores y las actrices. Entonces, digamos que la empresa Margot de la Asociación Cabrera se distinguió por traer las películas mexicanas, por exhibir las películas mexicanas, ¿sí? Digamos, las de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, las de Cantinflas, las de Tintán, las de las otras actrices, la Marga López, la María Félix, todas esas. Pero eso era, como te dijera, por ejemplo, según lo que me platicaba mi Chanito, él tenía el contacto con la empresa de películas de México. Ajá. Y él traía mucha película mexicana también. Sí, correcto. Entonces, a estos teatros de alta categoría le llamaban teatro, y la gente despectivamente a los de menor categoría le llamaba los pulgosos. No, le decían cine, vamos al cine. Vamos a los... No, pero es que habían cine, por ejemplo, yo me acuerdo del Palace, que no tenía techo. Sí, es que la mayoría de las salas de cine no tenían techo. La mayoría de las salas de cine que había en Managua. El Cine León tampoco tenía techo. Aquí los cines que tenían techo eran los Popov. Y ciertos ya de segunda categoría, como el Luciérnaga, que sí tenía techo. El Cine Darío también, que estaba ya del tope sur No, pero es que el Darío era más o menos. Del Ramírez Goyena, es que esos eran de los de segunda. Sí, pero era más o menos el Darío. Sí, correcto, el Luciérnaga, el Darío, el Tropical, que no tenía techo, era un cine donde existían 3 tipos de público. Ese teatro Tropical era inmenso, tenía 2 compartimientos, donde se sentaban las personas en toda la sala, donde estaban todas las bancas, las butacas, y un corredor que estaba en la parte de atrás antes de llegar al techo de la salida o de la entrada del cine. El Tropical. Tenía 3 tipos de público. Las personas un poco bien que tenían una condición moral más o menos, se sentaban en la parte de atrás completamente. Los medios en medio, y la vallacanada adelante. Entonces tenía 3 tipos de público el Tropical. Era un cine inmenso, y presentaban películas porque como pertenecía a la empresa González, entonces presentaba películas en inglés de Hollywood, y tenía una situación, te presentaban 2 películas distintas diario, cada día te presentaban 2 películas distintas y por un precio especial. 2 tandas. Sí, 2 tandas, 2 películas. 2 películas te tiraban, no era como en los otros cines que te repetían la misma película. La semana, por lo menos, como mínimo. No, el diario vos llegabas a las 7 y la película de las 7 también la presentaban a las 9. Habían cines de esos conocidos como populares que habían también tanda por la mañana, matiné. Pero los que tenían techo. Por ejemplo, en el Trébol hay veces te daban matiné, en el Trébol. En el Trébol sí tenía techo. Tenía techo, había otra a las 2 y otra a las 3, creo, a las 5 o 6. El Luciérnaga, el Darío, tenía techo. Eso eran antes de 1972. Y en la línea de cada una de las empresas, tenemos que, por ejemplo, la empresa Margot contaba con cines como el Luciérnaga, allá en la calle 15 de septiembre. El Darío. No, yo fui a Luciérnaga, si vivíamos por ahí más o menos. El Darío, del tope sur del Instituto Ramírez Goyena, 2 cuadras al sur. Porque a Luciérnaga inclusive le hicieron una bonita remodelación. El Luciérnaga tenía problemas. El Luciérnaga, como era de los Cabrera, y eso eran conservadores, y esto y el otro, ahí celebraban los mitines del Partido Conservador, y siempre habían unos pleitos, unos bochinches tremendos, y entonces la gente decía que a Luciérnaga no le gustaba ir porque ahí todos los días había pleitos, pero era cuando hacían los mitines del famoso Partido Conservador. Entonces la empresa Margot tenía también el cine Alameda, aquí en la calle Colón,
Ahí, la Alameda. Sí, la Alameda, de aquí de la Central Sandinista, 3 cuadras hacia arriba. Ahí estaba el cine Alameda, tenía techo el cine Alameda. Después pasaba a la América, al cine América, contiguo a la casa de Enrique Arma. Allá en el barrio. Sí, Enrique Arma veía cine gratis. Solo se asomaba a la pantalla, a la ventana. Solo subía al techo, dicen, ya estaba viendo gratis la película. Tenemos llamada. Buenos días, Vivencia y Añoranza de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, Lira. Buenos días. Oye, Lira, la diferencia entre cine y teatro no es como dice el capitán, porque tenían tarima. En el Teatro Salazar, en el Sale, en el Marco, se presentaban obras de teatro. Ahí se presentaban Por los Caminos Campesinos, Antonio Cuadra. Uno de los artistas o de los actores era Sucre Fresh, la señora Miriam Avé, y un elenco que siempre hacía. Por eso es que se le llamaban teatro. Los cines simplemente los que tenían pantalla, ¿me entendés? Por ejemplo, Lucierna, el Tropical, el Darío, el Managua, ¿me entendés? Y una serie de teatros. Pero esa era la diferencia, porque presentaban obras teatrales, ¿me entendés? Por eso se le llamaban teatros. Chema, ahí en el Teatro González yo recuerdo que una vez anunciaron la presentación de una ópera. No fue si fue Otelo o algo así, pero lo anunciaron para presentarla en el Teatro González. Y muchas personas llegaron, y recuerdo que uno de los almacenes, creo que fue Jorge del Carmen o Carlos Cardenal, antes de que presentaran la obra esta ópera, puso a la venta, a la disposición, lentes especiales, como en las grandes óperas o en los grandes teatros, para que fueran a ver la ópera. Eso causó algo que le llamó la atención a muchas personas. Adelante, Chema. Sí, hombre, mira, por ejemplo, en el González, yo miré Por los Caminos más los Campesinos, Pablo Antonio Cuadra con Sucre Fresh, y en el Salazar venían, por ejemplo, pues en el año 50 y pico, pues los Churumbeles de España, Marco Antonio Muñiz, ¿me entendés? Eso era la diferencia entre teatro y cine, por eso es que se le llamaba teatro, porque se daban obras teatrales, nada más, Lira. Ya por todo eso, tus detalles, sí, lo que dice Chema, bueno, sí. Cuando vinieron los Churumbeles de España, en 1953, creo. No estoy seguro, yo tengo ahí la fecha. En 1953, cuando vinieron los Churumbeles de España, tocaron el Teatro Salazar. Ahí fue su presentación, en el Teatro Salazar, que después le cambiaron de nombre Alcázar, no sé por qué. Lo pusieron al revés. Sí, entonces, como dice Chema, ahí se presentaban obras, sobre todo en el González, obras de teatro, porque no estaba el Teatro Rubén Darío aquí. Yo me acuerdo que una vez fui al Alcázar, cuando, o sea, en el colegio, ¿verdad? Hacían promociones que te decían, bueno, el precio valía 7 pesos, entonces vos decías, mañana todo mundo al cine, ¿verdad? Al cine, y era el Alcázar y pagabas creo que 3 pesos, 3.50 para garantizar tu entrada en esa época. Y que había rebaja pues para que los chavalos fuéramos al colegio. Vos sabés que en el Salazar fue el primer lugar donde se vendieron palomitas de maíz, o popcorn como le llaman. Ajá. Ahí fue el primer lugar. Los vendían en unas bolsas bien especiales, unas bolsas blancas, y por dentro tenían una cobertura como de papel china que le llaman, porque como esas palomitas de maíz filtran aceite, manteca. Entonces esa bolsa, bien elegante esa bolsa. Yo recuerdo que yo no compré popcorn porque cuando, era más caro que la entrada. Exactamente, era más caro que la entrada, pero yo recogí una de esas bolsas porque era una bolsa bien extraña, no era una bolsa de papel craft. Sí, que no filtraba la manteca. Exactamente, que no filtraba la manteca. Entonces, sí, porque yo en los cines que visitaba, ¿qué es lo que te vendían? Nancite, jocote, en la entrada al Trébol, en la entrada al Lucierna, eso era lo que te vendían, no había la tal palomita. Así es. Entonces, la empresa Margot tenía, además del América, fíjate que el América era un cine de barrio que tenía piso, un segundo piso, no segundo piso, sino un balcón
que se ocupaba como palco, porque en los cines había palco y luneta. Esas eran las localidades, palco y luneta en los cines de barrio, pues. Y el América era de los pocos que tenía un palco en forma de terraza, en forma de balcón, ¿ves? Entonces después tenía el Cine Rosario. El Cine Rosario estaba aquí en el barrio Cristo del Rosario y tenía de vecino al Principal, que era de los Bendaña, y al Triunfo, que era de la otra empresa. El Principal era sin techo, ¿verdad? Sí, después le pusieron techo, pero el Principal en el 52, cuando lo inauguraron, le pusieron, era sin techo, y tenía también palco en la parte alta. Y después tenía el Palace, que ese era el cine de menos categoría, porque ahí lo que salías contando eran los reventones de la película, sí, no la película, sí, en sí. Pero era lo que pasaba con el Palace es que era una casa particular, una casona particular, y ahí aprovecharon para poner una pantalla o alguna sábana, algo así, y un proyector, y ese era el cine, valía 50 centavos la entrada. Lo que pasa es que el Luciérnaga y el Palace estaban a la media cuadra, en la misma calle 15 de septiembre, y eran de la misma empresa. Entonces las películas de la empresa esta, digamos el Margot, iban recorriendo de cine en cine cada semana, primero en el Luciérnaga, después en el Darío, después en el Alameda, en el América, el Rosario, y después subían al Palace otra vez. Entonces la gente que no había visto la película en el Luciérnaga aprovechaba para verla en el Palace. ¿Ven? Entonces, eso eran los cines de la empresa Margot, que eran donde presentaban los más atractivos, porque presentaban a Pedro Infante. Y si Pedro Infante era la tajona. Era la tajona en esa época. Exactamente, era la tajona en esa época. Y después venía la empresa González. Esta tenía menos salas de cine, pero era donde presentaban las películas en inglés, que le llamaban. El González, el Tropical. El Tropical era un cine que la gente, aunque estaba en el centro de Managua, llegaba de todos los sectores, de abajo, de arriba, porque presentaban buenas películas y el precio era cómodo. Sí, cómodo. 1.50 valía la entrada por 2 películas. Y ahí, si por ejemplo en el Trébol habían, creo que 2 categorías. Lo que le decían abajo, la luneta, creo que le decían, luneta, la parte de abajo, y el palco, la parte de arriba, los 2 pisos. Entonces, claro, un poquito más caro el palco, que el luneta creo que valía como unos 50, pero ahí detrás del luneta, la mitad para atrás, donde caía el techo del palco, había un lugar que le decían la banca de la fortuna. No sé por qué, ¿verdad? Había después la empresa de los Cabrera tenía, que ya te decía, el Tropical, tenía el Victoria, que estaba cerca del Cine de la América, en el barrio San Antonio, a 1 cuadra. Tenían el Cine Boer, que estaba cerca del Mercado Boer, en el mismo sector. Después tenían el Triunfo, aquí en la propia calle El Triunfo, del Principal hacia abajo. Esos eran los cines de la empresa González. Porque el Triunfo en su momento pasó a llamarse Blanco, sí. Cine Blanco. Sí, se le cambiaron el nombre. Claro, pero ya lo habían remodelado, y era diferente, claro, ya puertas de vidrio ya, y eso. Sí, exactamente, ya no era el mismo truco que... fíjate que en ese cine Triunfo, esquina opuesta al cine, había un salón cervecero que se llamaba El Recreo, de Natán Parrales, una joya. Vamos a contar la historia de Natán Parrales un día de esto. Entonces, la acera de ese salón cervecero estaba en una parte bastante elevada. Entonces la gente se iba a poner ahí y estaba viendo la película porque la pantalla no tenía techo. No tenía techo. Así sucedía. Tenemos llamada. Sí, tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Oye, mira, en los años 50, 60, que yo estaba en primaria, el precio de entrada al matiné salía 1.50 en el Salazar, en el Margot y en el González. Te tiraba 2 películas, de las 10 de la mañana ya salía a las 12:30, 1:30, pues. Inclusive llevábamos de travieso
y compramos cigarros para fumar, ¿me entendés? Y ya después, cuando yo ya estaba en el Goyena, en los años 60 y pico, nosotros hacíamos matiné para buscar fondos para comprar los trajes, ¿me entendés? Entonces alquilábamos el Margot y había un amigo que no recuerdo el nombre ahorita, que tenía una máquina de palomitas, hacíamos la palomita y la vendíamos, ¿me entendés? Y la entrada ya valía 3 pesos, pues, ¿me entendés? Y escogíamos 2 películas. Eso es bien interesante, lo de los teatros, pues, ¿me entendés? Sí. Oíme, Chema, es que esos matinés eran a las 10 de la mañana los domingos. Sí. Y el precio bajaba completamente, ya no tenía el precio de los 5 Córdoba de las tandas corrientes, de las tandas normales. Adelante, Chema. Sí, hombre, porque era la chavalada que iba. Ahí te encontraba un poco de amigos de los que estaban en el colegio, como en primaria, pues, Calazán, pedagógico, pues, y toda esa gente. Pero el cine, te digo, era barato en ese tiempo. Pero mira, para mí el mejor cine de todos los más populares era el Tropical, hermano, porque después las grandes películas que presentaban en el González, ahí nomasito llegaban como en la semana, hermano, sí. También el Salazar tuvo muy buenas películas. Acuérdate que... Oíme, Chema, además que en el intermedio de la película, en el Tropical, ponían una música elegante, una música bonita, extraordinaria, y la gente llegaba a una video mandado a ver la película y a oír buena música. Adelante, Chema. Claro, mira, y además dice el capitán de que se vendían jocotes, esos nombres. Acordate la tajadería y las cuestiones que había en la entrada del Tropical, chancho con yuca, viorón con yuca. Había una señora que era popular, ¿no, Freddy? También ahí. Yo me refería al trébol. Ah, sí, al trébol, sí. También llegaba ya al trébol un poco de maricones que cuando estaban en luneta, de repente, ¡hey, aquí está un lado, está, que me está tocando la pierna! ¿No? Y salían los más tirados, ¿no? El trébol era famoso por eso. Por eso decía yo, la banca es la fortuna. tenía ese atractivo el trébol, Chema. No, y en el Tropical también llegaba, pues todos andaban cazando ahí los maricones, eso, sí. Muchas gracias, Chema, por esos detalles. En los cines lo que dice Chema es cierto. Uno, chavalo, lo primero para ir al cine era comprar el cigarro. Porque no te decían nada, no te prohibían el fumar en el cine. Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Pablo Mesa habló. Oye, vos sabés que estos cines se distribuían las marcas de las películas. Por ejemplo, el González era el que distribuía las películas de la Metro Goldwyn Mayer. El Margot distribuía la de la Universal y de la Columbia, creo. Y el Salazar era de la Paramount. Esa eran la costumbre de estos cines. Cuando vino el Aguirre, ese es lo que traía, comenzó con películas europeas, sobre todo de la tipo de, ya era de la tipo de triple X, 2X, que no sé cómo que le llaman, o pornográficas, pues, que trajeron ahí. Por ahí comenzó el Aguirre. Así que, así es la cuestión. No solamente el Salazar, cuando lo vendieron y le pusieron al casa, porque lo vendieron unos mexicanos, es que cuando ya comenzó solo a traer siempre películas mexicanas, ya dejó de traer los de la Paramount. Y decadencia, porque decayó, porque ya con películas mexicanas como que ya no le hacían mucho swing a ese precio de 6 Córdoba que costaba la entrada en los cines. Muchas gracias, Pablo. Sí, todo eso que nos está diciendo Pablo, está distribuida la empresa con las películas de cada una de la firma filmográfica. Decía Chema que en el Tropical había una señora que vendía, había un barcito en la entrada, no dentro, había una sala, como una sala de espera. Ahí vos podías comprar en ese bar y podías comprar ya dentro del cine, porque te atendía en los dos lados. Pero hablando del trébol, había una señora que se llamaba Aura, bueno, el apellido se me escapa, que le decían la peluda. Y la peluda llegaba todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde al trébol, y ahí llegaba a vender algo que se llama cabeza de chancho. Después vamos a salir hablando de eso. Vamos con la llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor.
Buenos días, habla José Pérez. Que no se les olvide del cine Aguirre, que era propiedad de la familia de Chanito Aguirre y que todavía está en pie cerca del Ministerio de Gobernación para el Lago. También del cine Margot, que todavía está en pie y que no le pasó nada con el terremoto. También otra cosa, pasando al otro tema, iba a decir que tengo entendido que el miércoles 20 de diciembre es el último programa del año que ustedes hacen, que tal vez mencionen sobre el terremoto 72, que este año cumple 51 años y por casualidad de la vida, el 23 de diciembre cae en sábado, igual que en 1972, que fue un día sábado, ahí para que ustedes no se les olvide, que fue un sábado ese sismo, ahí que supongo que van a hablar en su momento sobre ese desastre, que cumple en este año 51 años, y para que a ustedes no se les olvide sobre el desastre y sus consecuencias. Bueno, gracias. Muchas gracias por ese recordatorio también. Vamos a tomar en cuenta eso, vamos a ver. No, yo creo que es la fecha exacta, como dice él, sí, para hablar. Por eso vamos a ver cuáles son las orientaciones del cónclave. De la dirección. De la dirección, exactamente. Entonces, esa señora, Aura se llama, vendía algo que se llamaba cabeza de chancho. Terrible. Ella se llegaba a instalar ahí, frente al cine Trébol, había una venta de refresco. Entonces ella se instalaba ahí. En la esquina vendían cerveza. Sí, en la esquina vendían cerveza. Entonces ella se instalaba y el que ya no tenía tiempo de cenar en su casa, se tiraba su cabeza de chancho de la peluda. Ella recorría primero las calles de Managua vendiendo ese... Y ahí iba a parquearse. Sí, después iba a parquearse ahí para finalizar su día de trabajo, ahí terminaba su cabeza de chancho. Era famoso ese plato de la peluda, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora se llama... Fíjate que esa era la comida antes en los cines, ¿verdad? Antes, porque vos decís que aparecieron las palomitas... Pero eso fue en el Salazar, sí. En el Salazar, pues. Sí. Fue en 1950. Después apareció el hot dog. Fue en 1952. Ahí también se popularizó el hot dog en el Salazar. Ese cine lo inauguraron con una película que se llamaba El Halcón y la Flecha, con Burt Lancaster. Oh. Sí, con ese. Pues es que me gustaba leer los diarios y se me quedaba algo de lo que leí en los diarios, ¿ves? Se anunciaban todos los cines. Todos los cines de Managua, sí, todos los cines de Managua. Y te decían, prohibida para menores, cuando salía la María Antonieta Pon con un chor y un poco de cuestiones hacia abajo, una falda cortada hacia abajo, era prohibida para menores. Y se daban casos especiales. Vamos a contarte esta historia después de contestar la llamada. Buenos días, Vivencia y Añoranzas de Managua, está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Mario Flores, solamente quería preguntarle al capitán y a usted, don Miguel, ¿cuántas emisoras existían en Managua en los años 60, 70? Gracias. Muchas gracias. Estamos preparando un programa para eso, de cuántas emisoras habían en Managua, cuáles eran las más populares, las más atractivas, las de mayor relevancia. Poquísimas. No, eran bastantes. Solo había ahí. Y vamos a hablar también de los diarios de Managua, de los diarios que existían, que circulaban en Managua. ¿Tenemos llamadores? Buenos días, Vivencia y Añoranzas de Managua, está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Compañera, disculpadme porque no me gusta salir mucho. Pero mira, el que anunciaba los cines en Managua era Julio Orozco con La Barata, yo sé. Sí, Chema, Julio Orozco fue el primero que anunció las tandas de los cines, y yo me acuerdo que tenía un locutor, el especial, que le decían La Violetera, y le decían La Violetera a Miguel, porque cuando presentaron esa película fue un escándalo de publicidad, esa película, La Violetera, con la Sara Montiel. Entonces Miguel se limitaba cuando andaba anunciando la película, no a decir, pues solo decía La Violetera, La Violetera, La Violetera. Así, la película así se llamaba. La Violetera. Sí, La Violetera, hoy en el González, decía, eso era todo lo que decía. Entonces le quedaron diciendo La Violetera. Miguel era un buen locutor de Julio Orozco. También estuvo con Julio Orozco el trompudo Armando Pastrán, que tenía una voz. ¿Qué clase de voz de hombre? Yo no sé por qué no destacó mucho en radio, pero eso vamos a hablar después. Entonces, el Salazar, el González, el Margot, el Aguerri en su momento, el Cabrera en su tiempo y el Dorado en su tiempo eran los cines de alta categoría. Decíamos que la empresa Margot tenía el Margot, desde luego,
La empresa González tenía el González, desde luego, el Tropical, el Victoria, el Boer y el Triunfo. Esos eran los cines. El Boer era en el mercado. Del mercado Boer, 2 cuadras al sur. Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Mario Alberto Padilla Solís. Qué interesante, ¿verdad? Ese tema que tenés ahorita. Ese que vos decías era un delgadito que anunciaba en los parlantes, en los magnavoces de don Julio C. Orozco. Y decía, el Teatro Margot, pero con una voz candela, Tuani. El de las grandes simpatías presenta. O si no, lo mandaban a anunciar juegos de béisbol. Atención, fanáticos del béisbol. Era una locución tremenda. Y Patrán también, pero lo que pasa es que Patrán era demasiado fuerte la voz. Pero yo te quiero platicar una anécdota que le va a interesar al capitán. 2 anécdotas en uno me voy a tirar. El primero le va a interesar al capitán, te va a interesar a vos y a Enrique Armas Rosales, el vicealcalde. Mira, en el barrio de Los Ángeles, de la Nicolás Sevilla, 2 cuadras al sur, a mano izquierda, nació el Cinito en el barrio de Los Ángeles. Ese Cinito no funcionó por mucho tiempo porque vino Gainol, Arturo González, el famoso Gainol, y lo convirtió en gimnasio de boxeo. Y allí hacía presentaciones boxísticas todos los sábados, y su estelar era el Menino Vega, un gordito de Carazo, que se iba a las barriadas a buscar a un negrito y lo presentaba como panameño, colombiano o dominicano. Y ese Menino Vega, sábado a sábado peleaba, la pelea eran a 6 rounds las estelares. Y el anunciador nada menos y nada más que era yo, estaba periqueando en ese tiempo. Y me ponía en la entrada del gimnasio, dentro de pocos momentos comenzará la gran velada boxística, ¿verdad? Periqueando con un micrófono. Esa es la historia de ese Cinito. El terremoto fue rápida, pues fue efímera la existencia de ese Cinito. El teatro Trébol, que no era teatro, era el cine Trébol, donde presentaban películas de día. Vos llegaba, el capitán llegaba a las 2 de la tarde, se metía, pero antes se tiraba un perro caliente ahí en la entrada, donde estaba el abuelo de Bárbara Carrera. Ya estaba esa tremenda artista, y estaba despachando con el abuelo, el perro caliente. 2 reales valía el pan con carne y el juguito que te vendía, y te hacía un fracaso tremendo. Pero lo importante en el Trébol es cuando vos ya estabas sentado y apagaban las luces, de repente vos sentías una mano en las piernas, y el hombre te preguntaba, te decía pregunta, pues la persona te decía pregunta. Y el asunto es que salía con 10 córdobas en la bolsa después de la función, y ya sea a beber fresco, a comprar cigarros, pero ahí no salía palmado. Miguel, vos te acordás de eso, ¿verdad, capitán? ¿También usted se acuerda? Sí, por eso es que le estoy diciendo, la banca es la fortuna, por eso les decía a las bancas ahí. Bueno, está buena la anécdota de Mario Alberto Padilla. Yo te voy a contar otra anécdota. Hablaba vos de las rumberas de los cines, y que era prohibido para menores, porque era una tontera eso, si la mujer salía en short, eso era todo. No podían enseñarlo. Sí, no, nada, ahí estaban bien cubiertas. Tenemos llamada. Buenos días, Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Bueno, Jorge Moncada de Granada. Oíme, Lira, en la parte occidental de Managua estaba el cine Managua. Ahí, en ese cine, fue a cantar Julio Jaramillo. Julio Jaramillo actuó y después se fue a meter donde el Estela Alfaro. Ahí donde el Estela Alfaro, ahí se quedó, y ahí se casó con una de las mujeres de la Estela Alfaro, que se llamaba Vilma. Esa mujer era pareja de Ronald Sanson, el teniente. Y él se casó, y al día siguiente amaneció Vilma de Jaramillo, y Jaramillo se fue para otro país a cantar. También estaba en la parte de la Cerca de la Corona, estaba el cine Aladino, también tenía techo. Y en la parte del Puente León estaba el cine León, que era sin techo. Esos eran los 3 cines de la parte occidental de Managua, antes del terremoto. Yo vivía en el cine de Managua,
del cine Managua, media cuadra al lago. Entonces, por eso te doy referencia a esos 3 cines. Ok, Jorge Moncada de Granada. Muchas gracias. Solamente tuvo una cosa que no estaba de acuerdo. Dice que el Puente León para abajo te ve el Cine León. No, el Puente León estaba aquí por donde vos vivís. Allá por donde, en la orilla de la María. Morazán. Sí, de la Morazán. Y el Cine León estaba allá en Monseñor Lescano, completamente abajo, ya llegando a donde llegar al Cortijo. Exactamente. Bueno, pero hay una diferencia en la distancia bastante, como la canción, la distancia entre los dos. Entonces, te voy a contar una anécdota. Había una señora en el barrio que era bien fogosa y ya tenía 3 hijas. Entonces ella siempre andaba con su hija porque su marido era militar y se mantenía en el cuartel. Entonces ella era cinéfila, es la palabra, era tremenda, y ella siempre iba a los cines. Entonces ella una vez quiso ir a ver una película de María Antonia Tepón, iba con sus 3 hijas menores, compró sus boletos para entrar, y cuando llegó a la boletería le dijo el portero, el que recibía los boletos: esas niñas no pueden entrar. ¿Por qué?, le dijo ella. Porque es prohibida para menores. Usted no me puede prohibir a mí, le dice, porque usted no es el padre de esta muchacha, dice, la madre soy yo, y su padre se llama fulano de tal y es guardia, le dice, así es que aquí están las boletas, y pasaron. Y pasó de viaje. Esa señora era bien terrible, si te la encontraba en la calle te le corría. Sobrina de la Nicolasa. Por allá andaba. Entonces, eso sucedió en el Cine Rosario. Eso que dice el que nos llamó de Granada, sí, el Aladino, que me imagino que Cheme Enrique era asiduo asistente al cine de Aladino. ¿Qué diversión había como chaval? Por eso, ir ahí al cine, a los matinés. Por eso Cheme Enrique iba todos los días, aunque presentaran la misma película, porque estaba a la cuadra. Y también se ocupaban los cines para ir a jalar. Exactamente. Exactamente. Después me contás esa historia, porque te voy a decir los cines que pertenecían a la familia Bendaña, que eran el Salazar, el Trébol, el Luz, el Principal y el Aladino. Entonces, las ubicaciones eran el Trébol, ya sabemos todo, en la calle esa que le quedaron llamando la calle el Trébol. Después venía el Luz. Vamos a contestar esta llamada. Buenos días, Vivencia de Ignoranza de Managua, está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Nuevamente, Pablo Mason. Oye, lo curioso de esto que habla, ya que hablábamos de las prohibidas para menores, había aquí un cuerpo, de censores, un poco de veteranos ahí, dados a santulones, esto y lo otro, que se chequeaban bien con las películas que venían, las miraban todas. No, ellos se chequeaban bien, pero a vos no te permitían, ya le quitaban la mitad de la película y ya te jodían ahí, y ya no mirabas nada de lo que, completo. Pablo, pero si esas películas no tenían nada, si la María Antonieta Pon, la Yadiria Jiménez, la Ninón Sevilla, la María Aguilar, dice de las porno. Por eso la María Aguilar salían con unos shorts y unas grandes cotonas que le colgaban hacia abajo. Adelante, Pablo. Sí, hombre, pero estos viejitos eran bien ridículos, y los Pablo Antonio Cuadra, los Belli y todo eso, que eran los que se encargaban de esa cuestión en esa época. Por ejemplo, si Milagro, aquí se dejaron pasar aquella película que vino la Isabel Sarli, ¿te acordás que trajeron? No recuerdo el nombre, que lo tengo en la punta de la lengua, y menos mal que no es veneno, porque si yo me hubiera envenenado. Que ahí sale la mujer en todo su esplendor, pues ya parece que ya esa censura se había caído, porque yo miré esa película, que tampoco es que bárbara, porque la Isabel sale de actriz no tenía nada, lo único que era una vedette, pues. Oíme, Pablo, ¿vos te acordás de aquella famosa película con Marlon Brando, El último tango en París? Sí, esa película es completa. Yo no sé si eso lo ha censurado. Yo la vi completa, pero yo la miré en la televisión. Aquí no la presentaron en los teatros ni en las salas de cine, pero en Costa Rica la estaban presentando y había tours de buses completos que se iban a Costa Rica a ver la película. Se llamaba El último tango en París. Adelante, Pablo. Esa película es tremendamente pornográfica, la escena sobre todo de la barra de mantequilla, que pues no, hombre, eso es hasta bueno que un poco hasta da un poco de qué, no sé qué, cuando el hombre le está poniendo la mantequilla, vos ves aquella parte que no se menciona, hombre. Bueno, pero
En fin, esa película yo ya la vi, pero la miré ya en televisión porque aquí no la presentaron. Muchas gracias, Pablo. Sí, esa película la prohibieron aquí completamente. El último tango en París con Marlon Brando. Entonces, en Costa Rica la estaban presentando. Entonces la gente organizaba tours, buses llenos que se iban a Costa Rica a ver la película. Eso me parece que ese es un morbo. Me parece, no sé si será así. Tenemos llamadores. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Decirle, Miguel, que esta película se llamaba o La Garganta Profunda, porque si vos te metes a los nombres de las películas de aquellos tiempos, te quedas con la boca abierta, pues la garganta profunda, que la presentaban en el Tivoli. Bueno, pero después pues, de La Patrulla de Batán, donde los gansos se atreven, Los 12 del Patíbulo, eran peliculones, esa es la planta del Trébol. Ahora, el cine que queda de Monseñor Lescano, famoso porque ahí nacieron los Ramblers de los Ibarra, y el edificio ahí está todavía. Pero no ha hablado del Radiocine Solís, de La Voz de la Victoria, allá en el barrio Santa. Entrando al programa hablamos del Radiocine Solís, lo que pasa es que no estaba sintonizando entonces. Entrando al programa hablamos de él, adelante. Lo puse un poquito tarde el programa, exactamente, ese cine era de mi tío, Mario Alberto Solís se llamaba, Alberto Solís, el famoso dueño de La Voz de la Victoria, y Radio Universal, donde, bueno, ya hablar de locutores eso va a ser en otros tiempos. Adelante, pues no te quiero quitar mucho tiempo porque este programa tiene un auditorio inmenso. Hace falta la Marcelita, sí. ¿Ustedes cómo están? Como la 580, Mario Alberto, muchas gracias por tu llamada. Entonces, el Salazar tenía esos cines. Llegamos hasta Luz, a ver, el Trébol, el Luz, el Principal y el Aladino. Esos eran los cines de la empresa Bendaña. El Luz era el único teatro, pues, que tenía grabado en alto relieve en el frontal el nombre. Grabado en alto relieve, en el frontal, en la construcción, pues, en la pared, en el frontal. Grabado en alto relieve su nombre, Teatro Luz. Era el único. Después ninguno tenía ese detalle. Nos dicen que en la vida real, el último tango en París, Marlon Brando en la vida real violó a la actriz principal. Ah, no, eso no lo conozco. Eso no lo conozco, pero bueno. Y el director de la película todavía está preso. ¿Está preso? Sí, porque permitió todo eso. Ah, bueno. Sí. Eso lo vamos a contar por eso a lo mejor aquí se prohibió la película. No, es que la película la prohibieron desde un momento. Es que la película, no, por eso cuando comenzó su publicidad, se decía de lo que se trataba. Entonces, como decía Paulo Mesa, los grandes censores aquí, los religiosos, los hombres de una moral intachable, que eran los censores, entonces dijeron, no, esa película no viene a Nicaragua, y prohibieron la entrada de la película a Nicaragua, no lo permitieron. Ha de haber sido un escándalo aquí cuando se anunció, ¿verdad?, la película La Garganta Profunda. Ah, bueno, se la presentaban a las 12 de la noche. No, por eso, pero haber sido un escándalo. Sí, qué bárbaro, claro. ¿Cómo van a traer ese tipo? Sí, porque la gente era más conservadora, más recatada, más todo, pues. No había despertado no había despertado nada en la mente. De ese el letargo que se vivía. Pero bueno, entonces hubo un cine que duró muy poco, capitán. Se llamaba Cine María. Cine María. Sí, y estaba de lo que es el gancho. De lo que es del gancho de camino sobre la calle que va al tope este del Colegio Bautista. O sea, del gancho de camino por abajo, de aquel triángulo donde estaba la gasolinera frente a la famosa cantina de la prostitución. El Palo de Gato. Sí, no, está el Conga Roja. Ah. El Cuarto Bate. Vamos a contestar la llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Aló, José Pérez nuevamente, que iba a comentarle de que me llama la atención que hubo una época que en los cines se fumaba cigarrillo, hace más de 60 años. Y resulta que eso lo confirma una anécdota que leí en un periódico hace varios años del ingeniero Luis Humberto Flores Donaire, el autor del libro Nicaragua, Imágenes de Ayer y Hoy,
que él contaba de que había estado, creo que adolescente, en un cine que estaba la gente fumando ahí dentro y que su ropa quedó impregnada, y cuando llegó a su casa el papá regañándolo de que había fumado, y él aclaró que él no fumaba. Claro que en ese tiempo no había tanta conciencia sobre los daños del cigarrillo como hay ahora. Pasa ahora es muy común que en los cines es prohibido que se fume, y no solo aquí en Nicaragua, en todo el mundo. Para que ustedes sepan, tal vez no había tanta esa conciencia, como ya lo he dicho, sobre los daños del cigarrillo. Esa anécdota de Luis Humberto Flores Donaire confirma lo que se permitía en aquella época, no en la actualidad. Aparte de eso, el citado libro de Donaire... Muchas gracias por esos detalles que nos acaba de suministrar. Vamos a contestar esta otra llamada. Disculpen, les queríamos pedir que sean breves, ¿verdad?, en los comentarios, porque hay más llamadas, y todos quieren participar. Tenemos esta otra llamada. Buenos días, Vivencias y Añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Buenos días, don Miguel. Aquí habla Alden Haslan. Solo para darle un detalle en relación a cuando mencionaron la película de Isabel Sarli. Me vino a la mente la famosa caricatura de Amo en la prensa, de Moro Olivares. Él sale y ve un cartel que dice carne con Isabel Sarli, 10 córdobas de entrada. Ve otro cartel que dice fuego con Isabel Sarli, 10 córdobas de entrada. Y después salen ahí las panas y las cuestiones con la fritanga, dice carne asada, dice 1.50 en el Gran Hotel. Eso está extraordinario, eso está extraordinario, sí. Es que lo que pasa es que son cosas de la vida, capitán. Sí, son situaciones que se dan, pues, y lo que dice el amigo es realidad. Y le estaban abriendo los ojos a la gente, Sí, pues. sí. Hombre, había que aprovechar el momento. Es que Amo era genial, ¿verdad? Vos leíste a Amo. Yo tengo yo tengo 2 folletos de todas las caricaturas. Él hacía el hincho vivo, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 folletos de todas las caricaturas de Amo. Entonces, Alberto Moro Olivares, ese era genial. Pero bueno, un día vamos a hablar de Amo. Entonces, ese Cine María estaba ahí en esa dirección, capitán. Y se me había olvidado, era con aire acondicionado. Ah, sí. Sí, pero el terremoto, a los 3 meses de construido e inaugurado, lo botó. Sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, aire acondicionado, el Alcázar, el Darío, el Margot, creo. Ahora, que tenía, había otra también, cosa también. Sí, había un cine también que estaba de la Aceitera Corona, donde están todavía las construcciones de la Aceitera Corona, 2 cuadras hacia el lago, que se llamaba Cine Managua. No tenía aire acondicionado, pero tenía algún atractivo. Después aparecieron los autocines. Sí, eso fue después. Sí, ya mucho más después. Pero hubo un cine que también se llamaba Managua, y ese era súper pulgoso. Se llamaba Managua y estaba frente al costado del mercado Boer. No, pero es que vos ibas a esos cines, a un servicio higiénico, y eso le zumbaba. Ahí lo decimos en el escrito. Sí, si acaso habían servicios higiénicos. Ahí sentía el tufo a pata. A todo. Entonces había, ya cuando iba a uno de esos cines, al Salazar y otro, y iba al servicio higiénico, hasta te daba miedo entrar. Te asustaba. Sí, te asustaba, hasta te daba miedo entrar. Tenemos llamada, Jorge. Buenos días, Vivencia y Añoranzas de Managua, está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Pablo Mesa, nuevamente. Ese cine que vos decís que está para arriba era el Lux. Era una casa también, como el Palace. Y no tenía techo, creo, no, porque yo nunca entré, pero creo que no tenía techo. Y la película que se llama, con que se estrenó el Teatro Aguirre, fue Garganta Profunda. No es como dice el amigo que la presentaron en otro lugar. La Garganta Profunda, y ahí se presentó en el Aguirre, para que se acuerden de eso. Porque ese cine de eso se encargó, traer películas pornográficas al comienzo. Muchas gracias, Pablo, por estos detalles. Pero bien, cada uno de los cines de Managua tenía su público cautivo, si vos querés,
porque a los que les gustaba Pedro Infante iban a los cines donde lo presentaban, a los que les gustaba Charlton Heston iban a los cines que presentaban Charlton Heston, y a los que querían ver a la Elizabeth Taylor iban a ver a la Elizabeth Taylor, o los que querían ver a la María Félix, a la Elsa Aguirre, iban a esos cines. No, pero es que todavía estaba en su buena época el cine mexicano, ¿eh? Todavía. Es que el cine mexicano, el buen cine mexicano, porque hay cine mexicano todavía. Sí, todavía. Pero el buen cine mexicano. No, no es el buen cine, siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que ahora hay artistas nuevos y esas cosas, pero Capitán, sigue siendo el mismo. Capitán, vos no vas a comparar a los actores mexicanos de antes. Que tenían nombre, está bien, pues, Pedro Infante. Eso eran tremendo, eso eran bien hechos. Y si eran las mujeres también, que actrices que se te presentaban de una forma, por ejemplo la Marga López, esa mujer era una actriz de primer orden, aquella otra mujer, Elsa Aguirre, era una actriz de primer orden, eran actrices de verdad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Vamos a ir hablando de los cines de Managua. Hubo en los barrios, hubo cine, ya en los barrios periféricos. En el San Luis hubo un cine que se llamaba San Luis. En Altagracia había un cine que se llamaba Altagracia. En Campo Bruce, el Salina. El Salina estaba entre los cines que ya estaban fuera del perímetro del centro de Managua. Estaba el Cine León, como nos habían dicho también. Y en los barrios, en los distintos barrios había sus cines donde la gente acudía a divertirse un poco, a distraerse. Bueno, asustate, en Zambrano había un cine. ¿En Zambrano, en Hollywood? Sí. Ah, ya ves, pues. Sí, había un cine ahí, pagabas tu entrada. Ibas de viaje. Tenemos llamada. Buenos días. Vivencia y añoranzas de Managua. Está entrando en la historia. Su nombre, por favor. Mario Padilla, de nuevo, ya hablaste del Apolo, el cine Apolo frente al Calvario, donde llegaba la POF y la Sebastiana. Llevaba ahí, la POF era la que vendía fresco ahí en el Oriental, una señora gorda que se sentaba adelante. Y bueno, los actores que vos estás mencionando, mexicanos, uno de los primeros actores de calidad era Mauricio Garcés. Después ya Pedro Infante, Tony Aguilar, Jorge Negrete, ya todo eso era secundario, películas de vaquero, como decís vos, mexicanada, así le decían, mexicanada. Ya cuando iba a Luciérnaga, ya comenzaba a darte, ya eran películas de categoría. Como decís vos, hay muchas llamadas y por eso no hablo mucho. ¿Ustedes cómo están? Como la 580, bueno, Alberto, bueno, la verdad... Las películas de Tarzán. Ese era en el principal. ¿Qué es la carrera que te tenés? Con Johnny ¿Qué es la carrera que te tenés? Bueno, dice el hombre de los efectos que vamos de viaje, dice. Bueno, pues entonces les vamos a agradecer a todas las personas que nos escucharon. Les repetimos que la Marcelita está enferma, no nos acompañó el día de hoy, y también les recordamos que este programa lo puede escuchar en su reprise el día domingo a partir de las 7 de la mañana. Miguel Lira Rivera, el capitán Edgar Estrada conduciendo el programa con Jorrito Cruz allá en la sala de efectos y controles. Les decimos muchas gracias, buenos días y hasta el próximo miércoles.